bomba explosiva. Algunos tipos de cabezal tienen más general. Si quiere bajar, por ejemplo, a 0,5 metros por segundo o por minuto. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo verificas tú? ¿Cómo lo verifico yo? La única forma es a través de un calibrador. O sea, con el calibrador. Básicamente con el calibrador digital, yo conecto el cabezal, por ejemplo, lo voy a simular. Conecto el tubo. Ahora, los tubos que están circulando por ahí tienen una flecha. Esa flecha me indica la dirección que va hacia la bomba. Por lo tanto, esto automáticamente yo sé que va acá. Ahora, yo identifico cada entrada, T1 y T2, porque cada uno puede tener un caudal distinto. Por lo tanto, yo voy a saber que el T1 lo estoy calibrando con un caudal de 0.010. Por lo tanto, yo cuando tengo identificado la entrada, yo conecto a la bomba, o sea, conecto al calibrador, trae la manguera y puedo saber cuánto está funcionando. La bomba me va a indicar 0.5 porque es lo más bajo que va a llegar, ¿cierto? Pero, ¿verdad? No sé cuánto está ingresando a través del cabezal. Por lo tanto, conecto directamente el calibrador y voy a saber cuánto está funcionando. Digital. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, este reductor de caudal puede llegar a un valor más cercano a 0, porque yo puedo cerrar con una llave esto, puede llegar al valor 0, o lo máximo va a ser lo que me indica la bomba, o sea, lo voy regulando entre los valores. Y la única forma de saber acá un calibrador digital con un brujómetro, pero es más complejo porque tengo que ir revisando. Ahora, este reductor de caudal lo omito, ¿en qué caso? Por ejemplo, que tengo una bomba más pequeña, en esa bomba más pequeña lleguen los caudales que necesito trabajar. En ese caso yo automáticamente el reductor de caudal lo elimino. O puede ser que quizás mi caudal para, por ejemplo, para formaldehído están trabajando 0.5. Por lo tanto, la bomba puede llegar a 0.5. Entonces, en este caso, yo elimino el reductor de caudal. Esa es la función. O sea, solamente se utiliza cuando la bomba a utilizar no llega a los valores que me indican. Bueno, ya sabemos que la bomba, la manguera y el cabezal, ¿de qué depende? ¿Se acuerdan? Depende de la técnica analítica de laboratorio, depende del agente a evaluar. Por lo tanto, lo único que varía en este esquema va a ser el cabezal, pero siempre la misma. Tengo la bomba, la manguera y el cabezal. Siempre el orden va a ser el mismo. Ahora, cuando hablo de calibración, yo no calibro la bomba, yo calibro el tren de muestreo a través del cabezal. Por lo tanto, yo conectando el cabezal al calibrador que voy a utilizar, que pueden ser el mercado invariado, por ejemplo, puede ser un brujómetro, un termita, me va a indicar cuánto es el caudal real que está funcionando en la bomba. Ahí hablo del caudal inicial, el caudal final, para posteriormente poder sacar lo que corresponde como caudal de muerte. Bueno, ciclones, en este ejemplo puntualmente, los ciclones del mercado hay muchos. Tengo, no sé, un tipo de Oliver, de aluminio, por ejemplo, para hacer algún ejemplo, y cada ciclón tiene un caudal de referencia distinto. ¿Y por qué es importante el caudal de referencia? Porque cuando hablamos de caudal de referencia, hablamos de más o menos el 4%. Por lo tanto, si yo tengo ciclón de Oliver, no puedo ocupar un caudal de referencia de 2,5 o 4,2. Por lo tanto, depende mucho cuál es el caudal de referencia que me indica el fabricante, en este caso el ciclón. Los ciclones cumplen la misma función, fracción respirable y fracción respirable. Lo único que cambia en este caso es el caudal de referencia. Por lo tanto, cuando vale el 4% va a ser el 4% del caudal de referencia del ciclón específico. Bueno, cada ciclón también tiene especificaciones distintas. Por ejemplo, un ciclón de 4,2, este que está acá, funciona con un filtro de 3 cuerpos y este funciona con un filtro de 2 cuerpos. Lo cual es importante saber qué tipo de especificaciones técnicas tiene para la utilización de un filtro. Cuando hablo de la calibración con un ciclón, en este caso de Oliver, yo agrego un nuevo componente, que es una jarra de calibración. La jarra de calibración, ¿qué es lo que hace? En el caso del ciclón 2 Oliver, que tiene una entrada, compleja. No existe en el mercado algún dispositivo que lo conecte yo y no tenga pérdidas. Por lo tanto, yo debo crear un vacío para poder ver cuánto es el caudal real que existe para este ciclón. A diferencia de este ciclón tiene una entrada que automáticamente yo conecto una manguera y me evito ocupar la jarra. Para el caso de este ciclón, que es de Oliver, no tengo ese caso.
Por lo tanto, yo agrego un nuevo componente que es una jarra de calibración. Y la función de esta jarra es crear un vacío en la cual yo controlo las entradas y las salidas de flujo. Como se ve en la imagen acá, tengo el calibrador, que en este caso puede ser este que está acá, tengo la manguera y el cabezal, ¿cierto? Lo mismo. Ahora, pero el cabezal está encerrado en una jarra de calibración, como explicaba anteriormente, para crear este vacío y yo puedo controlar las entradas y la salida de flujo. Y lo voy a través de un calibrador. Solamente la jarra de calibración se utiliza para ciclo neuronal u otro que impida que exista un dispositivo para poder conectar que no tenga pérdida. Esa es la explicación bien general de la jarra de calibración. Ahora, calibradores existen varios en el mercado. Por ejemplo, este que está acá, el glucómetro digital, que funciona a través de un pistón seco, me va a indicar cuánto es el caudal que se está desplazando. Del tipo primario. El glucómetro, el tipo primario, que cuesta el tipo secundario. Ahora, ¿de qué depende? El primario o secundario, pero el secundario carece de precisión. Debo aplicar un factor de corrección. En el caso de Walter Mitter, a diferencia de los primarios, que tengo el glucómetro y el flujómetro, que me tengo los resultados más reales. Ahora, el glucómetro muchas veces ya es casi un tema laboratorio. Utilizar el glucómetro porque el terreno es mucho más complicado de utilizar, pero siempre el glucómetro va a ser el dato, patrón referencial para comparar un glucómetro. Siempre. Por lo tanto, si yo quiero ver la desviación que existe entre un calibrador u otro, o si está dentro de la mantención para si efectivamente hay una desviación, yo lo comparo siempre con un glucómetro. Ahora, otro tipo de cabezal, por ejemplo, esta capucha antiestática que es para asbesto. Si usted la abre, una capucha antiestática, la cual yo utilizo para asbesto. Vamos a una calibración, le digo que todos participemos, para cuando hablamos de los 4% y 5%, ¿ya? Ahora, si yo sé que mi caudal de referencia corresponde para este tipo de cabezal, es 1.8 litros por minuto. ¿Cuánto sería mi 4%? 1.8. Multiplico 0.04. digamos, Sesme y Caltex no tienen otras autorizaciones para certificar productos de categoría 3. ¿Y cuáles son esos? Los EPR, los SPDC, ¿ya? Sistemas personales para detención de caída, ¿cierto? Que son los más críticos. Y en el fondo, a eso por lo menos deberíamos cubrir el control que hacemos nosotros, ¿cierto? Sí. Es que lo que pasa es que hay una situación que todo esto nos deja en mal pie, en el sentido de que el 70% de los elementos de protección personal que se utilizan en Chile no están certificados por el convenio, o sea, el intercambio comercial con Asia. Tú vas al mercado y encuentras con miles de productos venidos de Asia que son protectores de vista gama, depende de la gente o las condiciones, y eso hoy día está en el mercado, abierto al público. Entonces, el industrial se basa en donde compra el producto más barato y no cumple con lo que establece el artículo 54. Entonces es un problema no menor. Este tema creo que se conversó hace más de 15 años, cuando yo fui en los primeros talleres, y el tema no radica en salud, radica en el comercio exterior. O sea, tiene que haber una regulación en aduana que regule el ingreso de estos productos al país. Como los medicamentos, ¿cierto? Correcto, y no seamos nosotros que tengamos que andar como detrás de cada uno de estos productos para determinar si están certificados o cumplen los parámetros de calidad. Entonces yo creo que hay que externalizar el tema, no solamente de salud, sino que más allá. Aquí el comercio exterior tiene mucho que decir, ¿ya? Porque si no vamos a seguir en una situación de que no vamos a lograr el objetivo de mejorar la calidad de los EPP. Claro. En la industria se cumplen las normativas, porque si no, en el mercado incluso no está la cantidad de EPP certificados para la masa laboral expuesta, no está. Claro. Entonces es un tema que no menor. Sí, una de las problemáticas, además, por ejemplo, consideremos que existieran laboratorios interesados en prestar esos servicios. Tampoco hay normativa chilena, por ejemplo, para todos los equipos de protección respiratoria. Correcto. Porque creo que la norma chilena deja fuera las máscaras de medio rojo. Creo que no hay norma chilena para... Entonces, aunque hubiera el laboratorio, tenemos una desactualización normativa. ¿Ya? Por ejemplo, los calzados uso general, creo que la norma es del 77. ¿Ya? Consistía la punta composite. El calzado de protección de uso general, lo único que te pide es la puntera de seguridad, ¿cierto?
Ahora, por ejemplo, una de las especificaciones de la norma de calzado dice que el material, creo que la capillada, tiene que ser de cuero. Y entonces tú dejas fuera todos los calzados que no son de cuero, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el Kevlar, por ejemplo? Y con productos que traen mejores propiedades de protección y otros materiales que hoy día, por ejemplo, en Europa se utilizan y que tienen mucha mejor prestación, pero que nosotros no podríamos certificar porque no cumplen con las especificaciones, ¿cierto?, de la norma que dice que tiene que ser de cuero. ¿Y el INN por qué no se actualiza a los tiempos modernos, a las nuevas tecnologías? Bueno, ahí... Disculpa, ¿quién maneja el INN? ¿De quién depende? ¿De qué institución depende? Claro. El INN, por ejemplo, trabaja, y sé que la formulación de normativa tiene que ver con grupo o alguna persona que pague por la creación de una normativa. Entonces, por ejemplo, los privados o un grupo por ejemplo, destinado a la certificación de calzado, o sea, de la fabricación de calzado, podría decirle al INN, ¿sabes qué? Necesitamos regular y actualizar la normativa de calzado, pero eso tampoco se ve. Entonces hay distintas falencias. Entonces, si no podemos certificarlo, no por eso no tenemos que controlarlo. ¿Okay? Porque por lo menos podemos discernir si es que el producto nos va a proteger o no nos va a proteger. ¿Ya? Entonces, se ha implementado, se han creado herramientas. Ahora, esa herramienta más adelante la vamos a conocer, no es obligatoria. ¿Ya? Pero sin embargo, la empresa, por ser responsable, ¿cierto?, de sus trabajadores, están optando por adquirir productos que sí estén dentro o controlados por el Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, los laboratorios de certificación autorizados, por otro lado tenemos el registro de fabricantes e importadores, ¿ya?, que no es obligatorio, pero sí las empresas pueden optar a eso, y las personas naturales también, fabricantes e importadores, y registrar sus productos con el instituto. De lo contrario, nosotros tenemos, o sea, adicionalmente a eso, porque la certificación es una parte. Sin embargo, yo como empresa, ¿cierto?, que debe proteger a los trabajadores contra riesgos profesionales, no me puedo quedar solo con que tiene la certificación. ¿Por qué? Porque necesito, por ejemplo, capacitarlo. ¿Y de dónde saco la información para poder, por ejemplo, lo que habíamos conversado antes? Mantener los equipos, cómo se ocupan, cómo se utilizan. El folleto informativo, ¿cierto? Entonces, un conjunto de cosas, ¿cierto? Una de esas es la certificación, pero falta el control. Y ahora, ¿cómo discernimos nosotros si es que un producto, solo con verlo, o sea, viendo su certificado de conformidad, su folleto informativo, el marcado del producto, su envase, vamos a poder discernir si cumple o, digamos, si nos sirve, digamos, para lo que necesitamos proteger o no, ¿cierto? Bueno, una de las problemáticas, un poco lo habíamos mencionado antes, ¿cierto? Productos de categoría 3, sin certificación nacional, ya dijimos, ahora hay un laboratorio que sí tiene para certificar calzados con propiedades dieléctricas. ¿Ya? El modelo de certificación es complejo porque les pide, por ejemplo, que no se hacía antes, eso también lo regulamos, que por ejemplo se certificaban estos tipos de productos por lote, ¿ya? Entonces los productos que no estaban cubiertos por la certificación por lote igual podían seguir entrando al país y se seguían comercializando con el mismo certificado de ellos. Ahora establecimos como exigencia que los productos de categoría 3 como mínimo tengan un modelo de certificación continuo, es decir, que siempre estén sujetos a control. ¿Ok? ¿Okay? Está igual. Lo mismo, por ejemplo. Es un EPP, un dispositivo médico. Hay riesgos que no se han podido controlar, ¿cierto?, o ser eliminados suficientemente y mediante la aplicación de medidas de ingeniería administrativa. Y nosotros siempre hacemos, ¿cierto?, recalcamos la importancia de esas medidas y luego la utilización de los elementos de protección personal. Sale entonces que si el equipo es apto, y habíamos utilizado el concepto, ¿cierto?, para esa selección y para saber, para el control de los llamados riesgos residuales. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta, o una de las primeras preguntas, deberá ser, si después de la evaluación, si es que la empresa ha tomado todas las medidas de control o las medidas administrativas o de ingeniería, ¿cierto?, para después determinar que era necesario la utilización de un EPR, un elemento de protección personal. Segundo, de la resolución del 10971, que de acuerdo con lo anterior, ¿cierto?, los llamados riesgos residuales protegen solo contra los llamados riesgos residuales. Estos equipos constituyen la última barrera entre el organismo del trabajador y el agente que se pretende proteger, del agente que se pretende proteger. Por lo tanto,
La eficacia del EPP como medida de control de riesgo depende en primer lugar de la capacidad intrínseca inherente de protección del equipo del EPP para proteger al trabajador expuesto de una condición de riesgo. ¿Ok? ¿Entendemos por qué es la última barrera, cierto? Si falla el EPP, entonces hay exposición. ¿Ok? Por eso tiene que ser la última barrera y tiene que ser la tercera o última medida de control de riesgo. Tercero, que lo precedentemente expuesto, puntos anteriores, supone garantizar el cumplimiento de tales propiedades protectoras mediante la certificación, toda vez que la utilización de un equipo que no protege, ya, pudiera resultar un riesgo incluso mayor. Un equipo que no protege, tampoco podríamos llamarlo elemento de protección personal, ¿cierto? Es un producto solamente. Resulta un riesgo incluso mayor que no usarlo. ¿Y por qué? Falsa sensación de seguridad, ¿cierto? Y además una sobreexposición del trabajador cuando éste piensa que está siendo protegido, quizás tiende a exponerse más al riesgo, ¿verdad? Importante ser considerando. Cuarto, que la información que acompaña al fabricante, y este es un tema importante, y es lo que apunta un poco en la resolución, que la información que acompaña al fabricante y comercializador, ¿ya?, deben permitir realizar las actividades básicas de gestión de los elementos de protección personal en la empresa. Hablábamos del modelo de gestión de los elementos de protección personal, modelos que están incluidos en las guías de selección, ¿cierto? Respiratorio, caída, auditivo y casco y protección facial. ¿Okay? Modelo de gestión, tales como selección, uso, mantenimiento y sustitución. Y esta información entonces la debería entregar ¿quién? ¿El fabricante o el comercializador? Quinto, que los organismos de certificación son responsables de la verificación de la conformidad con las siguientes condiciones de higiene y seguridad de los productos que se comercializan mediante la realización de pruebas de ensayo, eso es inherente al alcance, ¿cierto?, a la certificación del producto, inspección, muestreo y auditoría de calidad. Relacionado principalmente a este quinto punto a los organismos que nosotros tenemos autorizados, pero que tampoco, o hasta hace poco, no controlaban este tipo de información. Por ejemplo, se podían certificar los elementos sin necesariamente que se emitiera un certificado o un folleto informativo, ¿ya? Entonces ahora sí lo están controlando. ¿Okay? Te puedo hacer una pregunta, Sí. Cuando tú dices que el fabricante y el que comercializa el EPP debe proporcionar información respecto a todo lo que hemos conversado en el equipo. Pero en el tema de que comercializa el equipo, si el fabricante no te la proporciona, ¿de dónde va a sacar el comercializador esa información? Él podría perfectamente decir, yo necesito esa información y yo varias cosas. Y cuando llegue, claro, a las manos del usuario, él va a creer lo que le dice el comercializador. Claro. Porque en esta línea es el fabricante el que hace el ensayo, el laboratorio, el que diseñó el producto. Claro. O sea, en mi opinión humilde, el comercializador no tiene nada que ver en este cuento. Claro. Pero hay casos, por ejemplo, en que el fabricante en Estados Unidos emite un certificado, o sea, un certificado informativo con toda la información en español, o sea, en inglés. ¿Okay? Por ejemplo, dentro de lo que es registro y el control que hacemos nosotros, nos permitimos que existan folletos informativos en inglés. Claro, pero debiera ser exigible por quien está comprando el producto, ¿cierto? Y digamos, de esa forma nosotros podemos controlar haciendo exigible este tipo de información. ¿Ya? Y entonces que los fabricantes entreguen la información que se necesita. Pero por ejemplo, cuando tú posicionas una materia prima acá en tu país, o sea, acá en Chile la fabrica, por ejemplo, un carro del y lo querés importar afuera del extranjero, tú tienes que comprar estas normas, generalmente las hizo. ¿Y por qué nosotros no podemos exigir a los países como la Europea, Estados Unidos o cualquier otro, que cuando ellos ingresan un producto, tienen que cumplir con ciertas normas? Y estándares de calidad altísimos, o sea, debería ser viceversa. Tenemos tratado de libre comercio con prácticamente todo el mundo. Y por eso que permitimos que lleguen de repente, entre comillas, basura al país y aguantamos el tema. O sea, el tema de Estado, o sea, es un tema que trasciende más allá de solamente nosotros como salud o otros agentes. Que preste los servicios de certificación y control del elemento de protección respiratoria, ¿ya? O sea, es difícil, yo al menos no lo he visto en el mercado productos que digan que cumplen con normativa chilena de respiratoria. De caída sí lo he visto, pero respiratorio no.
¿ya? Entonces no hay laboratorio de certificación para protección respiratoria. Entonces, la resolución establece que la idoneidad de un elemento de protección personal de uso en los lugares de trabajo está definida por el cumplimiento de las siguientes condiciones de higiene y seguridad, que son las que están más adelante, ¿ya? Entonces, miren, son 6 puntos, los llamados criterios de idoneidad, para que lo vayan anotando. 1. Como mínimo son estos criterios de idoneidad. El producto informe la norma técnica de cumplimiento, ¿ya? Súper importante. La norma técnica de cumplimiento. El producto fue certificado, ¿cierto? Y fue contrastado contra especificaciones definidas en una norma o estándar técnico nacional, ¿ya? Estados Unidos tiene sus estándares, Europa tiene sus estándares y nosotros también tenemos nuestros estándares, que serían las normas chilenas, ¿cierto? Normas chilenas oficiales para certificar los equipos. Otra normativa técnica, si estamos hablando de EPR, ¿cierto? Que son equipos que han sido certificados afuera, vamos a tener norma técnica de cumplimiento estipulada por NIOSH, digamos OSA, ¿cierto? Certificado a través de NIOSH, o las normas europeas, las EN, que son aplicables dentro de, digamos, del territorio de la Unión Europea, ¿ya? La Comunidad Europea. Entonces un producto, por ejemplo, en Europa que fue certificado en España puede ser ocupado en Alemania o cumple las mismas especificaciones técnicas. Identificando letras, números y años. Letras, por ejemplo, bueno, más adelante lo vamos a ver. Y el año corresponde básicamente a la versión de la norma por la cual fue certificado ese tipo de equipo. Y corresponde al documento normativo que se detalla en las pruebas y ensayos a los que se deben someter los equipos, ¿ya? Las tolerancias, los parámetros críticos, la clasificación, el marcado que debe tener el producto, la designación de talla, entre otros contenidos. ¿Okay? Normas asociadas, normas técnicas de cumplimiento asociadas, digamos, al producto, ¿ya? Al que acusa cumplir. La norma asociada al producto establece los requisitos mínimos de los ensayos por los cuales se verifica y establece las conformidades de los mismos, ¿ya? Yo, a través de la certificación, puedo saber si el equipo cumple o no cumple con una norma técnica a través de esta norma. La norma establece los parámetros y los requisitos que este elemento tiene que cumplir, ¿ya? Así como también la normativa puede ser una herramienta para establecer los parámetros de evaluación de la conformidad del producto, que es una de las cosas que al menos hacemos nosotros en el instituto. ¿Ya? Tomamos la norma, tomamos los productos, vemos si han sido o corresponde a lo que dice la normativa. Bien, en los equipos de protección personal, cuando yo compro o traigo un producto que está con una certificación extranjera como los OSHA o la no sé, pero cuando llegan a Chile tengo que certificar que cumplen con la norma, o sea, si hubiera un laboratorio de certificación, por ejemplo, para equipos de protección respiratoria, tendría que cumplir con la norma de acá. Sí. Tendría que hacer los ensayos acá si es que tuviéramos un laboratorio certificado. Sí. Sí que tuviera, pero como no, pasan por el ISP en este registro. ¿No? Sí y no. Ya. ¿Ya? Porque más adelante lo vamos a ver. Pero el registro no tiene carácter de obligatorio. ¿Ya? Sí. Y son, por ejemplo, tú que quieres importar un producto y quieres comercializarlo, traes un producto y lo puedes registrar y nosotros hacemos Ese seguimiento de claro. la normativa. Y lo más importante, que es que nosotros nos contactamos con el laboratorio, les preguntamos y digamos, sobre si es que el producto está certificado, cuánto tiempo va a estar certificado, si cumple con las especificaciones, si traen información, etcétera, etcétera. Solo para nombrar algunas, porque normas chilenas, ¿cierto?, en respiratorio no tiene que ver, pero sí el INN se encarga, por ejemplo, de establecer normatividad técnica canadiense, ¿sí? Brasileña, ¿cierto? Asociación Brasileña de Normas Técnicas, y esta estándar australiano. O sea, X equipo puede cumplir, por ejemplo, si el producto fabricado en Australia, debe cumplir con las especificaciones correspondientes. O incluso si es que fabrico, no sé, pues en China, y se comercializa en Europa, la comunidad les va a pedir que sean certificados por los parámetros de la comunidad, ¿cierto? Y que cumplan con las especificaciones de ellos. Este es un dato igual para poder desarrollar la presentación del registro de fabricantes importadores de elementos de protección personal del 2012, donde nosotros queríamos saber en base a qué normas, o sea, cuáles son las normas que mayor representación tenían dentro del registro. Por ejemplo, NIOSH
86% de representación dentro de lo que es elementos de protección respiratoria dentro del registro. ¿Ya? Normativa europea, las normas CN, NIOSH, cubren el 100%, al menos de los productos que hasta 2012 teníamos registrados. Y consideramos también normativas canadienses, porque dentro de los productos que registramos también son utilizadas y, bueno, normas chilenas, etc. Ya, entonces es importante, al menos este gráfico, ver, digamos, los productos a qué normativa responden. NIOSH principalmente, normativa europea. ¿Ya? Certificación norteamericana, certificación europea. ¿Podría ser un equipo que está certificado por una norma que está no vigente en otra parte del país? ¿Podría ser utilizado acá? ¿Sería correcto? Por ejemplo, que la norma que dice que está certificado no está vigente porque existe una norma más actual y lo siguen comercializando acá en el país, por lo tanto está en disposición. La normativa actualizada. Pero eso es legalmente, ¿se podría exigir? Si la normativa está actualizada. ¿Desactualizar? Sí. ¿Cómo lo vas a ver? Que tú ves con el sello Sarnes, que Sarnes ya no hace... No, pero eso, No, pero eso ya es como... Pero estamos hablando, por ejemplo... Pero lo mismo, porque tú te encuentras en el mercado con esos arneses que lo están usando y tienen el sello. Sí, ¿Y qué hace? ¿Le dice que no lo puede vender porque eso ya no corresponde? No debe ser. Y está ya. ¿Ya? Nosotros sí lo controlamos. Y si es que hay alguien que tiene que controlar eso, verifica que es una norma desactualizada, no debiera aceptarlo. ¿Ya? Pero nosotros a través del registro, por ejemplo, exigimos que sea la única. ¿Por qué? Porque además, en este tipo de normativa, cuando se actualiza una normativa, se declara como... ¿cuál es la palabra? No vigente, ¿ya? Se anula la normativa anterior. ¿Ya? Entonces, si yo estoy contestando, por ejemplo, certificado y verifico que la normativa no está vigente, que está desactualizada o la descontinuaron, entonces mi producto no debe ser correcto. Pero consulta, esa vamos a lo práctico, que somos todos de terreno. Como decía el colega, en el mercado tú sabes que hay una gran cantidad de productos que no están certificados y no están ni siquiera actualizados, como decía la colega, la norma vigente. ¿Qué va a pasar con todo lo que encontramos en el mercado? ¿Lo vamos a retener, lo vamos a revisar, lo vamos a destruir o lo vamos a dejar que siga con libre venta? Entonces es un tema, hay que abordar el tema en profundidad. Son importantes. No, pero hay que abordarlo con criterios técnicos que sean efectivos y prácticos en el terreno, porque si no, si el 80% del mercado hoy día en regiones no está certificado o no están actualizadas las normas de certificación de calidad europea o americana, ¿qué vamos a hacer con los productos que están en el comercio hoy día? Nosotros vamos a llegar a las regiones, vamos a ir al Concenter, a la ferretería Juanito Pérez y en Carahue, con un pueblo chiquitito, y vamos a encontrar el 99.9% de los EPP sin certificación. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Lo vamos a dejar que sigan vendiendo? ¿O se los vamos a revisar o se los vamos a retener? Tenemos que tener una política del ministerio, porque si no, aquí estamos adquiriendo buenos conocimientos que ustedes nos están impartiendo, pero vamos a la realidad práctica en el terreno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué política vamos a adoptar? ¿Vamos a permitir, o vamos a restringir, o vamos a retener, o vamos a destruir? O sea, seamos claros, yo creo que hay que tomar bien el tema, porque yo soy viejo, antiguo en el tema, y esto lo vengo escuchando hace más de 25 años. Entonces, el Ministerio ha hecho mucho esfuerzo, y es loable lo que estamos haciendo todos, pero hay otros organismos del Estado que tienen que también entrar a apoyar esta gestión nuestra, ¿sí? Porque si no estamos dando, perdón la expresión, palos de ciego, ¿sí? Y es una realidad que hay que abordarla, yo creo, a nivel de gobierno. Al menos, por ejemplo, es verdad, hay que definir esas directrices, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, hay algo que ha sido importante, que es que se ha actualizado, no se ha oficializado, ¿cierto?, el nuevo reglamento del elemento de protección personal. Y en ese reglamento sí se hace exigible el registro de fabricantes e importadores. O sea, si se hace oficial ese reglamento, entonces todo deberá pasar por el ISP, y al final la certificación va a ser controlada por nosotros. Sería un cambio totalmente... Sí. Es que eso es lo que de ahí debería partir.